queremos compartir con ustedes la enseñanza y le hemos puesto por título, me parece un título un poco como intrigante, o sea, que intriga, porque el título que le pusimos se llama Las palabras de un sentenciado a muerte, ¿verdad? Ustedes van a ir viendo poco a poco por qué nosotros decidimos ponerle ese título. Y está basado en 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. Y lo voy a leer en este momento. Dice así, 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Desde ya tenemos una palabra de esperanza, no solo a mí, sino a todos aquellos que guardan su venida. Entonces, ¿quién dijo estas palabras? Estoy segurísima que todos ustedes saben quién dijo estas palabras, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Entonces, en esta mañana a mí me toca contarles un poquito a ustedes sobre Pablo. Entonces, como hace el pastor, tenemos 2 invitados especiales esta mañana. Tenemos a Pablo y a Timoteo. Entonces, vamos a hablar un poquito de quién era Pablo y de quién era Timoteo. Entonces, dice así. Pablo, o más conocido, anteriormente conocido como Saulo, fue quizás el perseguidor más encarnizado que tuvo el cristianismo. Yo sé que muchos de ustedes han visto en Semana Santa la película de Pablo, que es una de las películas más bonitas que salen en Semana Santa. Dice que Pablo buscaba cómo ir y asesinar a los cristianos en ese tiempo. Era un hebreo fanático, descendiente de la tribu de Benjamín y un líder religioso. O sea, Pablo era una persona importante en esos tiempos. No era una cualquier persona ahí, un hebreo solo muy fanático, era un líder religioso, descendiente de la tribu de Benjamín, quien tenía el deseo apasionado en su corazón de acabar con los cristianos. Dice que Pablo tenía la ciudadanía romana, eso le daba también un rango de importancia en su comunidad, ¿verdad? En lo que él hacía. La educación de Pablo fue judía y la recibió bajo la estricta doctrina de los fariseos. Entonces, yo quise aclararme también qué es fariseo. Y dice que el fariseo, dice que la palabra fariseo es equivalente en hebreo a la palabra perusim y se entiende como separados. En donde yo lo busqué, en el libro donde yo lo busqué, decía que esa era una palabra que los conocidos de esta gente les decían como para molestarlos, porque ellos se consideraban separados, los fariseos se consideraban separados de todo lo impuro, y es decir, del pueblo, de la tierra. Ellos se separaban de todas esas cosas, se consideraban como una élite especial. Entonces esos son los fariseos, y Pablo estaba bajo la doctrina de los fariseos, teniendo como profesor a Gamaliel. Dice también que Gamaliel era un líder fariseo, quien era miembro del Sanedrín. Entonces, ya sabemos un poquito de Pablo. No era una de las personas corrientes ahí del pueblo, sino que era un líder espiritual. Era fariseo, era ciudadano romano, pero también era hebreo. Él había sido educado en esta ley. Pero dice también, importantísimo que sepamos, que Saulo no llegó a conocer a Jesús. Él no estaba en el tiempo que Jesús estaba en la tierra con los discípulos. Dice que él no sabía nada de su ministerio, ni de su muerte, ni de su resurrección, pero siendo devoto de la ley judía, sintió un tremendo odio contra Jesucristo y contra la iglesia primitiva. Todo lo que significaba el movimiento del cristianismo en esa época iba en contra de lo que Pablo era. Él se sentía insultado con el mensaje de los seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque le atribuían a Jesús el papel. Este es un poquito del antes de Pablo. Ahora vamos a la versión. También yo sé que ustedes conocen cómo fue que Pablo se convirtió, conocen la historia.
Pero entonces yo aquí les voy a leer solo un poquito en la Biblia sobre esa conversión. Y está en Hechos 9. Hechos 9 del 1 al 7 es lo que le voy a leer a ustedes. Si gustan acompañarme, pero yo lo voy a leer. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se apartaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces esa es como la primer parte. Ya sabemos que Jesús se le presentó a Saulo. Saulo preguntó quién era y Jesús se presentó como Jesús. Yo soy Jesús al que usted persigue. Y él inmediatamente ante esa autoridad dijo: Señor, ¿qué es lo que quiere usted que yo haga? Entonces el Señor le dice a Pablo: bueno, váyase a la ciudad y ahí yo le voy a dar las órdenes. No les voy a leer más, pero sí les voy a contar un poquito. Dice que Saulo en ese momento se quedó ciego y fue llevado a Damasco, donde conoció a otro personaje importante, Ananías, a quien el Señor le había ya dado a conocer lo que tenía que hacer con Pablo. El Señor le dice a Ananías que Pablo era un instrumento escogido para llevar el mensaje a los gentiles, reyes y a los hijos de Israel. Porque si conocen la historia, Ananías desconfió desde el primer momento de Pablo, porque decía: ¿cómo? Pablo, si ese es uno de los perseguidores más apasionados que nosotros tenemos, va a venir aquí y nos va a matar a todos. Pero entonces el Señor, previniendo ese temor que había, habló a Ananías y le dijo lo que él quería: que recibiera a Pablo. Entonces esta es la conversión de Pablo. Cuando Pablo llega a Damasco y encuentra a Ananías, empieza un tiempo. Dice que Pablo se preparó a fondo para iniciarse en este camino, el de Cristo. Entonces no fue él solo que él recibió el llamado y se lanzó a la calle. Pablo pasó un tiempo aprendiendo y escuchando y siendo enseñado. Y creo también, por lo que leí, probando, ¿verdad? Porque los que estaban alrededor de Pablo estaban como desconfiados en qué momento sacaba Pablo la espada y se los llevaba, porque eso era lo que era Pablo, un fiel y apasionado matacristianos. Entonces la gente desconfiaba de él. Pero que dice que después de que Pablo pasó este tiempo, cuando él se preparó, dice que salió y evangelizó por muchos lugares y a muchas personas. Realizó viajes misioneros como a Chipre, a Siria, a Sicilia, a Silas, en Grecia. Dice que Pablo mismo expresa en una de sus cartas que él fue apedreado, azotado, naufragó 3 veces, aguantó hambre y sed, noches sin descanso, peligro y dificultades. Fue preso y además de estas pruebas físicas, sufrió muchos desacuerdos y casi constantes conflictos, los cuales dice la Biblia que Pablo soportó por el gran amor y entusiasmo que sentía por Jesús y por las muchas iglesias que había él ido fundando. Entonces, después de que Pablo viene de un nivel de jerarquía alto en Jerusalén, donde él está, que es un líder religioso, que está junto a Gamaliel, que es ciudadano romano, él viene y Jesús lo toma y pasa por todas estas circunstancias
¿verdad? Apedreado, azotado en la cárcel, naufraga, tiene hambre, tiene sed, pero dice que Pablo todo lo soporta y lo soporta con amor y por amor a Jesús, ¿verdad? Él tuvo un encuentro personal con Jesús. Ahora sí, hermanos, les voy a contar un poquito, eso es una pincelada, yo sé que de la vida de Pablo hay mucho más, ¿verdad? Pero les voy a contar ahora sobre Timoteo, nuestro segundo invitado de hoy. Dice que Timoteo vive con su familia, su madre que era judía y su padre griego, en una ciudad que se llama Listra. Dice que Pablo fue varias veces a esta ciudad y en una de estas ciudades conoce a Timoteo. Entonces, dice que Timoteo era un joven que también se acerca a Pablo y Pablo viene a ser como su papá espiritual. Y llegan a tener tan buena relación que en uno de los tantos viajes Pablo invita a Timoteo a irse a predicar el evangelio con él. Yo me imagino que Timoteo, siendo un joven, ¿verdad? En ese momento y también sintiendo un amor apasionado por Jesús, por lo que había aprendido, le dijo a la mamá adiós, agarró sus cosas, 2, 3 cosas y se fue inmediatamente con Pablo a lo que Pablo lo estaba invitando. Dice que Timoteo viaja cientos y cientos de kilómetros ayudando a Pablo a predicar las buenas nuevas y a empezar muchas congregaciones alrededor de muchos lugares. Dice que estando en uno de los tantos momentos de la vida de ellos dos juntos, se separan. Y estando separados, Pablo le escribe a Timoteo como a un querido hijo y colaborador fiel. Es importante que veamos esa relación de ellos dos. No eran solo amigos, había una relación muy, muy cercana entre ellos dos. Pablo amaba a Timoteo y lo consideraba hijo y colaborador fiel. Fueron muy cercanos y Pablo escribió no solo una carta, sino varias cartas a Timoteo. Pablo sabía que Timoteo, por lo que dice la Biblia, que Timoteo era un muchacho tímido, que enfrentaba el sufrimiento y que enfrentaría también persecución y el problema que había en esos tiempos de los falsos profetas, que andaban con sus nuevas creencias predicando. Entonces, que esto iba a ser un problema para Timoteo. Pablo exhorta en muchas de sus cartas a Timoteo a guardar el evangelio, a predicar la palabra de Dios y a soportar el sufrimiento y cumplir con el encargo que se le había dado. Entonces, Pablo veía a Timoteo como un hijo, ¿verdad? Y él se preocupaba por su hijo y le mandaba cartas de apoyo para que siguiera con lo que se le había encomendado. Se puede inferir que Pablo veía en él a un sucesor por las virtudes y el esfuerzo que veía en Timoteo. Ahora, antes de entrar a la segunda parte, veamos un poquito el contexto de la carta de segunda de Timoteo. Dice que la segunda carta a Timoteo la escribe Pablo desde la cárcel. Ya Pablo estaba preso, donde estaba ahí por mandato del emperador Nerón. El emperador trataba de detener a toda costa la propagación de la fe cristiana por Roma. Dice que en la cárcel Pablo sufre como un cualquier delincuente. Y no solo eso, sino que es abandonado por muchos de sus amigos y era consciente de que su ministerio había terminado y que su muerte estaba muy cerca. Pablo sería prontamente ejecutado por orden de Nerón en Roma. Entonces Pablo escribe esta carta a Timoteo sabiendo que su tiempo ya había terminado y que lo que a él venía para él era tiempo de su ejecución, de su muerte. Dice que en la última carta a Timoteo, Pablo encarga a su hijo espiritual a conservar la fe, lo exhorta a que soporte el sufrimiento como un buen soldado y que interprete con precisión la palabra de verdad. Para terminar, Pablo encarga a Timoteo predicar la palabra y que cumpla con todos los deberes del ministerio y le pide que vaya, por favor, pronto a verlo. Entonces hay un deseo en el corazón de Pablo de que Timoteo lo vaya a ver, que su tiempo se acaba y que lo necesita. Que eran las palabras de un sentenciado a muerte y al inicio les dijo, es que nosotros queremos traer una palabra de esperanza, ¿verdad? Y tal vez usted dijo, ¿y qué tiene esperanza
las palabras de un sentenciado a muerte, ¿verdad? Tal vez muy poco, pero ustedes van a ver que sí, hermanos. Desde el puro inicio, que Pablo abre la boquita en el versículo 6, está hablando de esperanza. Y ya ustedes van a ver. Entonces vamos a leer esos 3 versículos en 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces Pablo ahí desde el primer versículo, desde el 6 dice, yo ya estoy para ser sacrificado. O sea, Pablo sabía que su fin era inminente, ¿verdad? Y ahí podemos ver esta frase, que la vamos a estudiar un poquito, que dice, para ser sacrificado. Viene del griego que corresponde a la palabra derramar. Porque ahí lo que Pablo está haciendo es hacer una ilusión a el sacrificio de libación. El sacrificio de libación era lo que hacía el pueblo judío, ¿verdad? Ellos ponían primero el cordero, después ponían, dice que harina, después ponían aceite, y esa libación lo usaban normalmente con líquido, era aceite o vino normalmente. Entonces, este sacrificio de libación era, o la libación, este derramamiento del vino era como la parte final del sacrificio, era lo que hacían al final. Y leíamos ahí que tenía que ser completo, ¿verdad? De hecho que en números, vemos en la palabra, en números 15 del 1 al 10, que tenía que ser completo, o sea, tenía que estar el cordero, ¿verdad? Si era lo que iban a utilizar, la harina, y tenían que estar también esta parte del vino, para que fuera completo, agradable, de olor grato al Señor. Entonces Pablo, cuando estaba diciendo, yo ya estoy por ser sacrificado, él estaba hablando de eso, de ese sacrificio de libación, de ese sacrificio que iba a ser de olor grato al Señor, y que era el acto final de toda una vida de sacrificio de Pablo. O sea, ¿verdad? Ya vimos cómo Liz nos habló, que él había sido encarcelado, que él había sido, había pasado hambre, había pasado frío, ¿verdad? Había naufragado, estuvo preso, ¿verdad? Pablo le pasó de todo. Y él sabía eso, ¿verdad? Y que eso, que su muerte, que toda esa vida había sido de olor grato para el Señor. Él se desgastaba, hermanos, y Pablo sabía eso. De hecho, en 2 de Corintios 12:15, él dice, con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, ¿verdad? Él decía eso, él se desgastaba, ¿verdad? Él, sí, me imagino que la Biblia no lo dice, pero él sufría. Bueno, en una parte él dice en Filipenses, ¿verdad? Yo he aprendido a vivir en la abundancia, pero también en la escasez, dice Pablo, ¿verdad? Él sabía eso, él sabía que él había pagado el precio, y ahí está diciendo, yo ya estoy por ser sacrificado. Hay unas versiones en las que dice, yo ya estoy por ser derramado, creo que es en la nueva versión, en la traducción viviente, perdón, dice, voy a ser para ser derramado, porque está hablando de esto, de una vida de sacrificio que él sabía que era de olor grato al Señor, que al Señor le agradó la vida de Pablo como él vivió. Este testimonio, hermanos, de verdad, de despedida de Pablo es súper conmovedor. Cuando nosotros estábamos hablando y estudiando un poquito de eso, ¿verdad? Nosotros decíamos, ¿qué carga Pablo? ¿Verdad? Bueno, yo no sé, yo siempre he dicho, que yo sepa que yo me voy a morir y que yo pueda decir estas palabras, es todo un reto. Y yo creo que Pablo quería eso para Timoteo. Pablo quería retar a Timoteo a que él viera que, a pesar, porque Pablo lo estaba como preparando, como nos dijo Liz, ¿verdad? Lo estaba preparando porque Pablo sabía que Timoteo iba a tener que pasar eso, iba a tener que sufrir, iba a tener que ser perseguido, iba a tener que desgastarse. Y Pablo quería decirle, pero vea, eso, sacrificio, a Dios le agrada, ¿verdad? Pablo le quería decir eso a Timoteo, lo quería preparar. Y estas palabras son increíblemente conmovedoras y de verdad de mucho ánimo para nosotros, hermanos, para que nosotros podamos ver cómo no es en vano, hermanos, lo que nosotros podamos estar viviendo y que Dios está ahí, ¿verdad? Ahora sigue Pablo diciendo, vean qué bonito, dice, he peleado la buena batalla.
Ahí empieza Pablo. Entonces vamos a ver 4 cosas que Pablo le dice a Timoteo y qué significan esas 4 cosas. ¿Qué significa he peleado la buena batalla? Bueno, todos sabemos que todo discípulo de Cristo debe luchar. Hermanos, vean, la vida cristiana es una lucha. Yo creo que no les estoy diciendo nada nuevo, ¿verdad? Todos tenemos que enfrentarnos a batallas. Y Pablo estaba diciendo, he peleado la buena batalla. O sea, ya sabía que él la había peleado. Está diciendo, Timoteo, vea. Y esta frase que él usa aquí en 2 de Timoteo, también la usa en 1 de Timoteo 6:12. Y se las voy a leer. ¿Se me pasó? Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esa es la misma frase, pelea la buena batalla de la fe. Y esa pelea la buena batalla, el término griego es agonizomai, que agonizomai, literada, la palabra griega significa agonizar. Entonces imagínense, hermano. Ahí Pablo le estaba diciendo, es que no solo es que es una peleita. Ahí se va a agarrar. No. Usted tiene que pelear. Y el asunto es que también él estaba haciendo alusión ahí a los juegos griegos, ¿verdad? Ustedes saben que en ese tiempo se daba eso, los juegos griegos y en Roma. Y resulta que leíamos que este combate era un combate a muerte. O sea que alguno de los dos que peleaban ahí se iba a morir. Y el otro tenía que pelear de tal forma que él fuera que ganara, ¿verdad? Era así, a muerte. Y literal lo que está diciendo ahí es que usted tiene que batallar la batalla, luchar la lucha, contender la contienda, agonizar la agonía. Eso es lo que le está diciendo Pablo ahí a Timoteo. Yo he peleado esa batalla hasta agonizar, porque no es una batalla fácil, hermanos. Es una batalla, y vamos a leer solo unos ejemplitos ahorita de los tipos de batallas que nosotros enfrentamos, pero esto es una realidad. Para ese momento, para Pablo se lo estaba diciendo a Timoteo y hoy el Señor nos lo está diciendo a nosotros, ¿verdad? Y le dice también ahí en 2 Timoteo 2:3, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Es que los soldados que van a la guerra la pasan feo. Bueno, nosotros lo podemos ver en la tele ahora que todo ese asunto, ¿verdad? Como esa gente de verdad va y la pasa feo, pero la tienen que luchar, ¿verdad? Y pasan por circunstancias muy fuertes. Y Pablo le dice ahí también a Timoteo que usted va a tener que sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Se las va a pasar, ¿verdad? No se las va a poder brincar. La predicación fiel del evangelio trae dificultades, hermanos, y cosas malas. Pero con esta frase, he peleado la buena batalla, Pablo le está diciendo a Timoteo, pero usted las tiene que soportar como un buen soldado de Jesucristo. Entonces, al final de esto, sí, la realidad, vamos a tener que lucharla, pero tenemos que soportar como buenos soldados. ¿Usted se considera un buen soldado? Hermano, no se queje. No se queje, porque usted está siendo un buen soldado. Y lo digo para mí. No se queje, Nati, cuando las cosas no salen como usted esperaba, porque ya últimamente me han salido todo el resto. Pero de verdad, y yo decía, sí, no me puedo quejar, porque entonces resulta que yo me estoy convirtiendo aquí en un buen soldado de Jesucristo. Okay. ¿Cuáles tipos de guerras enfrentamos nosotros? Solo las voy a mencionar porque ya les dije que somos 3 y tenemos el tiempo ahí dividido. Efesios 6, 11 al 12, ¿verdad? Habla de la guerra espiritual, que es una realidad. Una palabra final dice, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, porque no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes y malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entonces nosotros vivimos en un constante conflicto espiritual contra el mal, es una batalla. Nosotros sabemos esto. Pero aquí también estos versos, vean qué bonito, como Pablo, porque eso lo escribe también Pablo, ¿verdad? Está diciendo cómo nosotros tenemos que luchar esa batalla y que nosotros tenemos las armas en Dios, porque es una batalla constante que no va a acabar hasta que Jesús venga. Pero el asunto es que Jesús, el Señor ya usted lo equipó para eso. Le ha dado lo que usted necesita. O sea, usted tiene el Espíritu. Bueno, primero Él lo salvó, tiene el Espíritu, usted tiene la palabra, usted tiene la iglesia, usted tiene cómo combatir, usted lo tiene que poner. Eso es un asunto ahí
que está. Su responsabilidad como buen soldado de Jesucristo, pelear esa batalla como dice aquí. Y usted tiene que ponerse esa armadura. Eso es lo que está también diciéndonos Pablo. Hay una guerra contra el evangelio también, esa es otra. Y dice Colosenses 2:1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ya de todos modos sabemos que Pablo había sido encarcelado, lo andaban persiguiendo por estar proclamando el evangelio. Y nosotros sabemos, hermanos, los que servimos en la iglesia y el pastor. En la parte así, cuando uno está así, en eso, sirviendo, hay que lucharla, hermano. Y el enemigo va a querer que usted se desanime y se jale de la iglesia y ya no sirva más. Y de todo un poco, y que usted vea a los hermanos, es que no sirve. Un montón de cosas, hermanos. Pero usted como buen soldado de Jesucristo, noticia, le voy a volver a leer. Tiene que sufrir penalidades y soportarlas por amor a Cristo. Y eso significaba cuando Pablo le estaba diciendo a Timoteo, he peleado la buena batalla. Ya me voy a morir, pero yo la peleé. Eso estaba diciendo Pablo ahí. Ahora seguimos. He acabado la carrera. Aquí viene la segunda cosa que Pablo le dice a Timoteo. También ahí él pone a la vida cristiana como una carrera que usted debe de correr, ¿verdad? Como un rumbo, como un curso, algo que está trazado, que Jesús lo abrió, que fue Jesús. Y usted tiene que caminar por ahí, ¿verdad? Y esta carrera no es una carrera de velocidad, es una carrera de paciencia, de perseverancia, o sea, de resistencia. La idea es que usted llegue a la meta. Si le va a costar, puede ser. Tal vez usted no sea más, otro sea más rápido, usted los va pasando. Ahí van, mira, y yo voy aquí. Pero es que usted tiene que llegar, hermano. Eso es lo que está diciendo ahí Pablo a Timoteo. Yo he acabado esa carrera, yo llegué, ¿verdad? Y resulta que, piensen en una persona que corre, hermanos. Bueno, los que corren aquí saben de lo que estoy hablando. Yo no soy muy experta, pero algo investigué. Si usted corre, usted tiene que ir con el menos peso posible, ¿verdad? Pero porque tiene que ir ligero. Ahí va. Entonces tiene que quitarse todo lo que le pesa. Además, usted tiene que ir con la mente puesta en la meta. Bueno, si hoy yo voy a correr 2 kilómetros, yo tengo que pensar, los 2 kilómetros son de aquí al más por menos de Escazú, digo yo, ¿verdad? Ahí voy a llegar, pero yo no tengo que andar pensando, mira, me falta tanto. Híjole, ahí voy. Y no, porque corremos el peligro de desanimarnos y hacernos para un lado. Y aunque este verso que les voy a leer no lo escribió Pablo, bueno, algunos dicen que es Pablo, no se sabe que está en Hebreos. Hebreos nos da un consejo de cómo tenemos que acabar esa carrera. Y dice en Hebreos 12, del 1 al 2. Déjenme buscarlo. Aquí lo tengo yo todo marcadito para no perder el tiempo. Ya ustedes se saben este verso, es lindísimo. Dice, por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Voy a leer el verso que sigue. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pablo ahí nos está diciendo que la forma de correr esta carrera, hermanos, que usted la tiene que terminar. Hoy reciba eso, se la tiene que terminar, hermano. Es quitándose el peso del pecado, o sea, todo lo que estorba, todo lo que usted le puede estorbar, usted lo tiene que quitar, porque si no, usted no va a poder correr, se va a cansar, no sirve el peso. Quítese eso, hermano, quítese eso, eso es lo que está diciendo Pablo. Además, usted también tiene que poner su mirada en la meta, y la meta es Jesús. Usted tiene que poner la mirada en la meta y no
no es concentrarse con otras cosas, que la circunstancia, que los hermanos, que no, nos tiene que poner la mirada en Jesús. Y ahí dice que cuando usted ponga la mirada en Jesús, como Él ya lo hizo, porque Él lo hizo, Él tuvo que terminar su carrera. Él tuvo que también pelear su batalla. Cuando usted pone eso y usted dice, ay, Jesús lo hizo por mí y ahora yo soy más que vencedor por medio de Jesús, yo también. Por eso es que nosotros tenemos que poner la mirada en Jesús. Esta carrera la debemos de comenzar. Y no es opcional no terminarla, hermanos. No hay opción, la tenemos que terminar. Entonces vean qué bonito lo que Pablo está diciendo. Sí, la vamos a sudar. Y nos van a doler las piernas y se me va a engarrotar aquella cosa. Pero yo tengo que llegar a la meta. Y Pablo había llegado ahí y le estaba diciendo a Timoteo, usted también. Ahora, le dice, he guardado la fe. ¿Verdad? Pablo aquí no está hablando de la fe que es una convicción personal, ¿verdad? Él no está hablando ahí de esa fe, sino que él está hablando aquí de la enseñanza, de la palabra, del evangelio. Y él está diciendo que esta palabra es conocible, nosotros la podemos conocer, esta fe es conocible y que además es algo que usted puede guardar, ¿verdad? Ahora, usted dirá, bueno, ¿y cómo la guardamos? Entonces vamos a leer un versículo, eso es 2 Timoteo 1, del 13 al 14, dice así: aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús, mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros. Guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Entonces esa palabra usted la tiene que guardar, nosotros las tenemos que guardar. Este guardar es del griego tereo, significa vigilar, sobre, preservar, guardar, observar, proteger, reservar, cumplir, llevar a cabo, conservar y retener. Eso es lo que estaba hablando ahí con guardar. Entonces cuando el Pablo le está diciendo ahí a Timoteo, he guardado la fe, él lo que está diciendo es que él la preservó, él la conoció, ¿verdad? La preservó, la protegió y la llevó a cabo. Eso es súper importante. Pablo no abandonó la fe a pesar de las circunstancias tan rudas que él vivió, ¿verdad? Aquí nos han enseñado eso. Pablo, por decirlo así, Pablo no vendió la verdad. Él la guardó, a pesar de que tuvo un montón de circunstancias para decir, no, como que a mí me encarcelaron, perdón el francés, no, yo que tengo que estar sufriendo. No, Pablo la guardó, no la vendió y por eso se ganó el montón de problemas que se ganó. Y esta palabra, lo importante, debe ser observada, retenida y practicada. Eso nos habla Santiago 1, del 22 al 27. ¿Verdad? También en Lucas 11, 28 nos dicen, bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. O sea, hermanos, tenemos que guardarla. Y esa es la forma, venir aquí a escucharla, retenerla en mi corazón, pero también ponerla en práctica cada día. Ese es el reto que Pablo le estaba dando ahí a Timoteo y cómo él tenía que correr esa carrera. Y también en el Salmo 119, 11 dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Entonces recuerde eso, hermano, la palabra, la fe es algo que usted puede guardar y se guarda así, conociéndola, viviéndola y dándola a conocer. Así se guarda, hermanos, así se guarda, ¿verdad? Ok, la última cosita que yo les voy a compartir es el versículo 8, que es con el que Pablo termina, digamos, este capítulo. Déjenme y lo busco. Acá está. Este capítulo, perdón, estos textos. Dice, por lo tanto, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo sabía que había un premiecito para él. Pablo sabía. Y usted me dice, ¿cómo le dicen a Pablo? ¿Y por qué? ¿Verdad? Porque Pablo había corrido legítimamente y peleado como tenía que ser. Entonces, Pablo sabía que había un premio. En 2 de Timoteo 2:5, les voy a leer, dice así. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente.
Entonces Pablo sabía que él había peleado esa buena batalla y corrido esa carrera legítimamente, como tenía que hacerlo. Y que por eso al inicio él dice, esto ha sido de dolor grato, mi vida de sacrificio, no ha sido en vano. O sea, yo no perdí el tiempo, ¿verdad? Pablo también había tenido experiencia por un montón de jueces injustos. Pablo sabía porque lo habían mandado a la cárcel por un montón de cosas injustas, pero Pablo sabía que él estaba delante del juez justo y que ese juez justo no se le iba a pasar esa vida que tenía Pablo. Y hoy usted reciba eso en su corazón, hermano. A Dios no se le pasa lo que usted está viviendo. Y no es en vano. No es en vano lo que usted pueda estar pasando, hay propósito. Y hoy nosotros, los jóvenes, queremos compartirles esto, hermano, que usted pelee la buena batalla, acabe la carrera, guarde la fe, porque el Señor no se le va a pasar. Muchas gracias. Hermanos, qué bendición estar con ustedes y compartir. Como dice Nati, los jóvenes nos armamos de mucho valor y preparamos algo para ustedes. Para compartir. ¿Por qué? Porque sabemos que somos parte de esta iglesia, ¿verdad, jóvenes? Ustedes saben que son parte de esta iglesia. Sí, y nosotros queremos y amamos esta iglesia, los amamos también a ustedes. Entonces, ahora bien, Nati, Liz, nos hablaron de Pablo y nos quedó súper claro, a mí me quedó súper claro quién era Pablo, qué hizo Pablo, por qué cosas vivió Pablo, atravesó Pablo, estaba en la cárcel. Hermanos, y estar en la cárcel, bueno, yo por lo menos nunca he estado en la cárcel ahí guardado, como dice don Gerardo, ¿verdad? Solo así de pasadita visitando a los muchachos, pero es feo, es muy feo, es terriblemente feo. Si usted nunca ha estado por ahí, le aseguro que es más feo de lo que usted se imagina, ¿sí? Es muy feo. Entonces Pablo estaba en la cárcel. Pero ya no vamos a hablar de Pablo, vamos a hablar de nosotros, ¿ok? Nosotros como iglesia, nosotros como cristianos, si nosotros echamos un poquito para atrás y vemos quién era Pablo, Pablo se dedicó a predicar, Pablo se dedicó a visitar ciudades con un único propósito y es de compartir el evangelio, de servir a los demás. Hermanos, y entonces ahí viene la gran pregunta, ¿usted disfruta del servicio hacia los demás? Del servicio hacia la iglesia. Ahora sí, ¿verdad? Ya es un problema con nosotros. Yo creo que a mí me tocó la parte más fea porque ya es meterse con la gente. Bueno, a mí a veces me cuesta mucho disfrutar el servicio también, igual que a usted, igual que a Pablo. Pero Pablo lo hizo. Ya acabamos de escuchar de que Pablo vio su vida como, a ver, las 3 cosas que Nati nos enseñó. ¿Cuáles son? La primera es una batalla, ¿verdad? ¿Qué más hizo Pablo? Corrió una carrera, ¿verdad? Terminó una carrera. ¿Y qué más? Guardó la fe. Hermanos, eso no es solo para Pablo, eso también es para nosotros. Como iglesia tenemos un llamado a una vida de servicio, entregados totalmente a Dios. Y a veces yo entiendo que uno puede distraerse con un montón de cosas y uno puede estar viviendo buscando el éxito profesional, ¿verdad? Yo trabajo, yo estudio, y eso está muy bien, ¿verdad? Uno puede estar dedicado a mi familia, porque mi familia me necesita y yo estoy ahí con mi familia, y eso está muy bien. Pero Dios quiere que nosotros vivamos una vida entregados al servicio. Y el servicio es a todas las personas, no solo el servicio a don Gerardo, que me cae muy bien, ¿verdad? No, es el servicio a todas las personas, hermanos. Segunda de Corintios 12:15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándonos más, sea amado menos. Ojo lo que hizo Pablo, lo que dijo Pablo, así es como Pablo, más o menos eso es para mí la radiografía de Pablo, su mente, su corazón, ¿verdad? Pablo dice, aquí yo me voy a desgastar por los demás, mis cosas al servicio de los demás, mi vida al servicio de los demás. Y hermanos, es muy difícil, pero es el llamado que Dios tiene para nosotros como iglesia. Ok, tenemos una batalla, pero no cualquier batalla, ¿verdad? Pablo dijo que esa batalla era una buena batalla, ¿verdad? Y nosotros en esos tiempos
podemos, vea, ahora hay un montón de batallas que nosotros nos echamos, hay un montón de causas que nosotros defendemos. Y yo estoy seguro, hermanos, lo digo también por mí, que la mayoría de esas de pronto no son buenas causas. De pronto son causas, hay gente que, yo no sé si usted lo ha visto, hay gente que defiende causas muy absurdas, ¿verdad? Ayer compartíamos con jóvenes y bueno, ya por ahí hay gente que dice que, creo que es en Suiza, una gente que quiere hacer todo un acta de derechos de las plantas, que las plantas tienen derechos, ¿verdad? O por allá una fundación de la empatía hacia las langostas, porque la gente no se puede comer las langostas, ¿verdad? Esas son causas que son absurdas, la verdad. Y hay gente que se echa esas peleas, se echa esas batallas. La batalla que Pablo dice que él vivió es una buena batalla, una batalla que estaba centrada en ¿qué? En hacer la voluntad de Dios, ¿sí? En ser obediente, ¿sí? En predicar a los demás, ¿sí? En servir, ¿sí? En tal vez, yo no me acuerdo, yo no sé cómo será Pablo, cómo habrá sido, ¿verdad? Pero de pronto un Pablo muy agradable, un Pablo muy dado a hablar con las personas, a acercarse, a predicarle. Yo no me imagino un Pablo muy serio y muy, yo soy Pablo, el que más sé aquí, no, ¿verdad? Y nosotros deberíamos ser así, hermanos. La motivación y el coraje que de verdad nosotros como jóvenes tenemos y queremos compartir con ustedes es ese. Como iglesia nosotros deberíamos darnos a los demás, pelear de verdad esa buena batalla. Así como Pablo vivió una buena batalla, todos nosotros estamos de igual forma en una buena batalla, que es inevitable. Usted tiene que creérsela. Es inevitable, como dijo Nati, no se vale, no se vale. Y un soldado en una batalla, ¿ustedes creen que porque gana esa batalla no sale herido? De pronto sí, ¿verdad? Muchas veces le disparan, se golpea, pasa por hambre, no puede descansar, igual que nosotros, hermanas, igual que nosotros. Yo no sé, cada uno de nosotros aquí podemos estar atravesando una situación difícil. No tengo trabajo, tengo una enfermedad, tengo problemas, no tengo dinero. Yo también, hermanos. Esta semana para mí es una semana muy difícil y yo le compartí a algunas personas de que yo creo que Dios prueba cuando uno viene aquí, ¿verdad? Dios lo prueba a uno y también permite un montón de cosas para que uno crezca. Y en medio de ese crecimiento es todas esas pruebas, hermanos. Esta para mí fue una semana muy difícil. Pero si yo estoy aquí diciéndoles a ustedes, de verdad eso es una buena batalla, hermanos, es porque de verdad yo lo estoy viviendo, ¿sí? Estoy seguro de eso. Ok. Pasamos a la siguiente, por favor. En 1 Juan 4:4, la palabra de Dios nos dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea, a esa batalla usted no va solo, no va sola. Usted va, y no va con cualquier persona, usted va con Dios, ¿sí? Un buen soldado se esfuerza, se prepara y se fortalece, pero eso no significa que no lo van a golpear. ¿Usted está preparado como soldado? Ahí se lo dejo. Y pasamos a la siguiente, por favor. Además de una buena batalla, Pablo se puso las pilas y se echó una carrera. A mí a veces me gusta salir a correr y sé que algunas personas de esta iglesia también, como Nati, ¿verdad? Que ya lo dijo, que ella sale a correr. Pero correr no es fácil, hermanos. Correr es bueno para la salud, pero no es fácil. No piense que es fácil. Hay momentos en los que uno va ahí corriendo, una competencia, ¿verdad, Hito? Y usted va ahí cuesta arriba, y usted está esperando que llegue así un plano, o que llegue una cuestita abajo para poder descansar, o que alguien le tire así. A mí me gusta que yo voy corriendo en la calle y que me tiren agua, con la manguera, así, o alguien que me dé agua. Eso me salva a mí, oxigenarme. Hermanos, nosotros tenemos que correr esa buena carrera y completarla, como lo hizo Pablo también. A fin de correr la carrera debemos despojarnos de todo estorbo, de toda carga o paso innecesarios para fijar nuestro objetivo. Poner nuestros ojos en ¿quién? ¿Y usted por dónde va, hermano, en esa carrera? ¿Vamos comenzando? ¿O vamos de ahí más o menos me va costando, voy cuesta arriba? ¿O me golpeé o voy arratonado, como dijo Nati ahí? Cada uno puede analizar por dónde va.
Hechos 12:1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sabe qué? Alguien en alguna oportunidad me dijo a mí, Jorge, Dios nunca llega tarde, ¿verdad? Dios nunca llega tarde y le va a salvar la tanda. Pero nunca me dijeron que Dios tampoco llega temprano. ¿Sí? Sí, Dios no llega antes de tiempo. Dios llega justo en el momento, ¿verdad? Y nosotros a veces nos quedamos esperando que Dios, resulta que fue donde el doctor y me dijo que yo padecía tal cosa y ya al día siguiente quiero estar sano, ¿verdad? Bueno. O de pronto tengo una situación ahí muy difícil y rapidito yo quiero ya que se resuelva, así como por arte de magia. No, no es un asunto de magia. Dios llega en el momento justo, pero nosotros tenemos que, hermanos, otra vez, saber que somos soldados y que estamos peleando esa buena batalla, que estamos en esa carrera y que tenemos que completarla. Es que es cierto lo que dijo Nati, nosotros no podemos pensar, así, ahí voy corriendo, algún día llego. No, hermano, usted tiene que tener en mente, tiene que trabajar de que usted tiene que completar esa carrera y que sus ojos, ¿en quién van a estar puestos? ¿En usted, en la circunstancia o en Jesús? En Jesús. Bueno, pasamos por favor. Y además, usted tiene que ser un escudero de la fe. Guardar la fe equivale, ojo, aprender, presentar, enseñar y defender la integridad de la doctrina cristiana o del plan de Dios. Y ahora en estos tiempos es una cosa terrible, cómo nosotros podemos encontrar un montón de corrientes de pensamiento, ¿verdad? Un montón de cuestionamientos incluso a la misma palabra de Dios, o gente que toma un texto por ahí, lo hace un pretexto como dicen, ¿verdad? Y se lleva un montón en banda. Hermanos, es responsabilidad de la iglesia y nosotros deberíamos cuidar y proteger, ser un escudero como dice la presentación ahí, estar ahí listo, ¿verdad? Pero usted no puede defender lo que usted no conoce. Entonces usted, paso al comercial, tiene que venir los martes a la iglesia, tiene que disipularse, ¿verdad? ¿Lo está haciendo usted, hermano? ¿Está defendiendo, está guardando esa fe? Yo sé que es muy difícil algunas de las cosas que yo estoy diciendo, porque es la realidad. Yo sé que saliendo de aquí, más de uno tenemos problemas por resolver. Más de uno tenemos que volver ahí a la situación donde de ahí mañana tengo que ir al doctor, ¿verdad? Para ver qué me dice. O tengo que resolver un problema financiero. O la verdad es que no sé ni cómo voy a hacer mañana con lo que tengo que resolver. Hermano, pero lo que nosotros queremos compartir con ustedes es esa palabra de aliento, de motivación. Usted no puede quedarse de brazos cruzados. Usted no puede rendirse. Usted no puede dejar que las cosas pasen y ya. Usted no puede pensar negativo. Usted tiene que saber que sus ojos están puestos en Jesús, que Dios va con usted, que usted está peleando esa batalla, va corriendo esa carrera, pero usted va con todo. Usted no puede ir ahí renqueando, usted no puede ir lento, usted no puede estar pensando hoy o dudando hoy de si usted hace lo que Dios quiere que usted haga. Usted tiene que hacerlo. Yo tengo que hacerlo. Pasamos a la última, por favor. ¿Qué hay preparado para todos nosotros, según nos enseñó Nati? Una corona, ¿verdad? La corona de justicia es una recompensa para usted y para mí que amamos la manifestación del Señor. Si amamos la manifestación del Señor, estaremos del lado del Señor y no del mundo. Y lucharemos por sus intereses. Algo que a mí me ha marcado mucho en la vida es que se haga la voluntad de Dios y no la mía. Y muchas veces yo quiero que se haga mi voluntad. Y voy por la calle manejando en lo más simple. En lo más simple ahí voy manejando y pasa alguien así como casi golpeándome el carro y ya voy yo haciendo mi voluntad, ¿verdad? Ya voy yo ahí con el botón ahí para bajar el vidrio a ver si, ¿verdad? A ver si le digo algo. No. Hermano, es la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra. Así como Pablo vivió. Pablo vivió haciendo la voluntad de Dios. Pablo vivió siendo obediente a la palabra de Dios, a lo que Dios le mandaba hacer.
Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y yo quisiera que cerremos de esta manera con este versículo, pensando ahí, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Hermano, usted está en una batalla, no se la puede quitar. Usted está corriendo una carrera y usted debe guardar la fe. Y ahí está lista una corona para usted, ¿verdad? Entonces yo quisiera que usted me acompañe en una oración y que usted pueda entregar a Dios toda su circunstancia, sus problemas, su ansiedad, su tristeza, y que usted pueda tener un corazón sencillo, humilde a Dios y decirle, Dios, aquí estoy como un soldado, como un valiente atleta y quiero guardar tu fe. Padre, damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de compartir como hermanos, como iglesia. Señor, en medio de este tiempo nosotros hemos querido darte la honra y la gloria y hemos entendido, Señor, hemos aprendido de Pablo que Pablo vivía una vida al servicio de los demás. Señor, y en esta mañana nosotros queremos tomar conciencia de eso, tomar conciencia de que nosotros como tus hijos estamos para servir a los demás, que nosotros como tus hijos hemos sido llamados a entregarnos a los demás, a predicar a los demás, a ayudar a los demás, a buscar esas necesidades de los demás y aportar para esas necesidades, las necesidades de la iglesia y aportar para las necesidades de la iglesia. Señor, en esta mañana nosotros queremos decirte con toda sinceridad en nuestro corazón de que nosotros queremos presentarnos como soldados en esa buena batalla, Señor, como atletas corriendo esa carrera para terminarla. Y queremos guardar tu fe también, Señor. Es por eso que en esta mañana nosotros ponemos todas nuestras tribulaciones, todas nuestras circunstancias, aún nuestra enfermedad, nuestros problemas económicos, nuestros problemas familiares, nuestros problemas de estudio también. Todo eso lo ponemos en esta mañana delante tuyo, Señor, y oramos para que se haga tu voluntad y no la nuestra, Dios. Llénanos de ánimo, llénanos de coraje, llénanos de fortaleza, de ese gozo tuyo, Señor, que nuestros ojos puedan estar puestos siempre en Jesús, autor y consumador de la fe, y no en nuestras